Vamos a hablar, por supuesto, de uno de los temas del día, y esto es lo que sucedió en el día de ayer, o lo que no sucedió finalmente en el día de ayer en los Estados Unidos, que es el acuerdo de Argentina con los holdados. Por eso mismo estamos en comunicación aquí a través del 90.1 con Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Muy bien, buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué le parece lo que sucedió? ¿Era lo esperable? ¿No era lo esperable? En el día de ayer finalizaron todas las reuniones que se venían llevando adelante y finalmente no hubo acuerdo con los holdouts. A menos que veamos que se encamina una solución desde el ámbito privado por esta oferta que está negociando los bancos argentinos y algunos extranjeros también con los holdouts, la verdad es que no resultaba esperable que la Argentina terminara entrando en una cesación de pagos selectiva, porque la verdad es que no, con las alternativas existentes no es algo lógico, sino que parecería hasta ideológico. Incluso eso sonaba claro en el mensaje que daba ayer Ajá. el ministro de Economía, y no sonaba, no es lógico porque de sostenerse este tema en el tiempo, la verdad es que los argentinos vamos a vivir momentos cada vez más duros, ¿no? Y con alto costo económico y social para cada uno de nosotros, y eso me parece que era lo más importante que tenía el gobierno para evitar, ¿no? Ajá. Ahora, cuando usted justamente habla de una cuestión hasta ideológica, y uno veía en el día de ayer lo que decía el ministro de Economía, las palabras durísimas de hace un rato nada más del jefe de gabinete de la República Argentina, el señor Capitanich, da la impresión de que más allá del acuerdo con los privados puede llegar, en estos momentos hay una reunión que se está llevando adelante entre privados para ver si se puede tener un acuerdo y a partir de ahí que los bancos puedan negociar con el Estado Nacional, pero no colaboran demasiado este tipo de declaraciones que se han hecho ayer el ministro de Economía y hoy el jefe de gabinete, y uno imagina a la presidenta por la tarde, ¿no? Lo que pasa es que en líneas generales uno lo que pensaba Ujú. que había atrás de todas estas declaraciones que escuchamos en los últimos tiempos, que la verdad es que desde un punto de vista técnico, financiero y económico no tiene ningún sentido, Ujú. es que estaban en el marco de una negociación. ¿Por qué? Porque la verdad es que los holdouts ganaron el juicio. ¿Sí? Y no ganaron el juicio por un fallo de Griesa, como dice el gobierno, que parece que Griesa quiere voltear el proceso de reestructuración argentina. Eso es para el relato doméstico, todo Sí, eso sí. para que no lo creamos nosotros. Ujú. Hay que recordar que el fallo de Griesa fue apelado por el gobierno argentino. Esa apelación fue rechazada por la Cámara de Apelaciones. Ujú. O sea, confirmó el fallo de Griesa. Después apelamos a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema no aceptó el caso porque iba a fallar en el mismo sentido que las dos instancias anteriores. Eso quiere decir Si entonces que se estamos hubiese ganado algo de tiempo, suponiendo, nada más. claro, que lo que estamos suponiendo en definitiva es que toda la justicia de Estados Unidos está complotada con los fondos buitres para la reestructuración de la Argentina. O sea, la verdad es que ya raya lo paranoico eso, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. pero es cierto que bueno, esta gente ganó el juicio, con lo cual tiene un derecho a que nosotros pongamos dólar sobre dólar arriba de la mesa, y la única forma en que nosotros podíamos obligarlos a negociar era decirle, mira, no te pago nada, ¿no es cierto? Claro. Pero sabiendo que en algún momento íbamos a tener que acordar algo para que yo le pueda pagar a futuro, Sí. quizás no ahora, porque es cierto que habría algún riesgo de que alguien haga juicios con la cláusula Rufo. Yo creo que el riesgo de que alguien gane con esa cláusula Rufo que obliga a generalizar las condiciones que se le otorguen voluntariamente, y un juicio no es voluntario, a los holdouts, habría que generalizárselo a los bonistas del canje. Es Ujú. difícil que alguien gane un juicio con eso, pero es cierto que no, nos va a traer nuevos dolores de cabeza, nuevos abogados, juicios por todos lados. Entonces había que en lo posible evitarlo, y eso se evitaba justamente logrando que se una suspensión de fallo hasta que la cláusula caduque a finales de año,
y a partir de allí, con una garantía adecuada, esto habría que hacerlo con una garantía adecuada, poder negociar el pago de ese fallo, ¿no? Y terminar con este problema. Se abrió la posibilidad hace un par de días de que sectores privados, en este caso los bancos, ya sean bancos locales o bancos internacionales, puedan llegar a comprar esa deuda y ahí negociar con el Estado argentino. ¿Les llama la atención esta determinación que han tomado en esa reunión los banqueros argentinos o a ellos tampoco no les conviene que Argentina justamente ingrese en default? Es que realmente no le conviene a nadie que la Argentina entre en cesación de pagos. No le conviene a los holdouts porque se les va a complicar a esta gente que ganó el juicio, se les va a complicar mucho más cobrarle a un país que entra en una situación imprevisible. Sí. No le conviene a los argentinos porque probablemente si esto se sostiene en el tiempo va a profundizar la recesión que estamos viviendo, va a hacer que la inflación sea mucho más alta, vamos a poder perder mucho más poder adquisitivo, estamos hablando de más pobreza, vamos a tener mucho menos empleo, o sea, claramente a los argentinos esto no nos conviene. Yo creo que tampoco le conviene al gobierno porque eso se llama costo político. En algún momento se va a pasar toda esta patriotería de pensar que esto es una guerra, esto es simplemente un juicio, un fallo, yo no lo puedo creer, no podemos estar en esto tan absurdo, ¿sí? Y no le conviene, por supuesto, al sector privado y a los bancos, o sea, porque van a perder plata, y mucha plata. Imagínate que la gente va a empezar a tener dudas sobre la estabilidad del sistema financiero, hay que ver si quieren dejar la plata ahí adentro. Alguna gente por ahí se acuerde que en la anterior cesación de pago especificaron los depósitos en dólares, van a sacar los depósitos en dólares. Cuando el dólar empiece a subir en el paralelo, mucha gente va a decir, uy, yo tengo un montón de pesos que se están depreciando dentro de los bancos, van a sacarlo. Esto la verdad es que no le conviene a los bancos, tampoco le conviene a las empresas, hay empresas que se quieren sumar a esto que están haciendo los bancos porque ellos van a vender mucho menos, van a perder plata, o sea, no le conviene a nadie. Sí, pero justamente porque algunos dicen, bueno, el acuerdo entre privados está avanzando, pero tampoco por ahí le convenía al gobierno contarlo o explicarlo cuando ha sido uno de los sectores que también el gobierno lo tuvo como enemigo mucho tiempo. Sí, lamentablemente el relato oficial que hemos vivido en los últimos tiempos es una ficción que era sostenible en tanto y en cuanto en el mundo los vientos soplaban fuertemente a favor de la Argentina. Eso es como que uno, suponete, vos podés hacer todo el estropicio que quieras con las finanzas de tu familia mientras haya alguien que por suerte te esté financiando eso, ¿no es cierto? O sea, que esté subiéndote, por ejemplo, fuertemente el sueldo durante un montón de tiempo, hasta que un día te quedaste sin trabajo y se te acabó el financiamiento y vas a tener que volver a la dura realidad, ¿no? Bueno, eso es lo que nos está pasando ahora. El relato está entrando en crisis, es evidente, es lo primero que ha entrado en crisis y va a entrar cada vez más en crisis en la medida que veamos que avanza el tiempo y que el barco empieza a hacer agua. Es cierto esto de que por ahí no lo ha hecho por eso, por ahí también no lo ha hecho porque no quiere dar la idea de que ellos están avalando estos acuerdos, ¿no? Y por otro lado, también hay que tener mucho cuidado porque si bien hay una muy buena voluntad por parte del sector privado argentino y de las empresas extranjeras que están aquí de tratar de llegar a un acuerdo para resolver este problema, hay un montón de detalles que todavía hay por definir. Sin ir más lejos, algunos disparates de política económica que ha hecho este gobierno, como es el caso del cepo. O sea, yo puedo tener toda la buena voluntad del mundo de ir a aportar un fondo, pongamos, no sé, una suma de cantidad de pesos, pero si el Banco Central no me vende los dólares, ¿sí?, por el cepo, el otro señor del otro lado me dice, mira, yo pesos no quiero, a mí págame con dólares, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de detalles que todavía falta definir a ver cómo se resuelven, ¿no? Gracias por atendernos, ha sido usted. La última, si el acuerdo tarda en llegar entre privados 10, 15 días, ¿la repercusión es mínima en lo que hace la economía argentina? La repercusión es mínima, pero ahora eso es en términos de lo que uno podría llegar a vivir en el corto plazo si esto en los próximos meses, si esto no se resuelve, ¿no? Pero lamentablemente la Argentina tiene una historia, yo te diría un prontuario en términos de incumplimientos de contrato que es fenomenal.
¿sí? El hecho de volver a estar en esta posición le vuelve a recordar a todo el mundo ese prontuario, ¿no? Y por supuesto, el día de mañana, cuando alguien, por más que salgamos de este entuerto, el día que de mañana, cuando alguien tenga que evaluar una inversión en nuestro país, cuando le vayamos a pedir a alguien que nos preste plata, tanto al sector privado como al sector público de la Argentina, y van a tener la memoria demasiado fresca de ese prontuario, ¿no? Se va a hacer más difícil. Gracias por atendernos. Claro. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, hasta luego. Estábamos en comunicación con Aldo Abraham, licenciado en Máster en Ciencias Económicas, director ejecutivo de Libertad y Progreso, que hace su paso por la mañana de Región Capital.